Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad, y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, tengan un excelente día, lleno de la bendición de Dios, lleno de toda la fortaleza del Espíritu Santo. El día de hoy, definitivamente la palabra de Dios me remonta un momento, a un hecho que en algún momento nos sucedió a nosotros, en el cual una persona que, pues, él decía que servía a Dios y que los dones del Espíritu Santo y la derrama y que, bueno, infinidad de situaciones que esta persona vivía, en alguna ocasión se acercó con nosotros, juzgando, actuar, vivir, etcétera. Y realmente me recuerda ese hecho porque esta persona estaba utilizando la palabra de Dios a su conveniencia y a su criterio, dejando de lado el respeto hacia los derechos de las demás personas. Y de verdad que el día de hoy esta palabra de Dios, sin lugar a duda, me hace darme cuenta que muchas de las veces nosotros juzgamos el actuar de las personas, criticamos a las personas sin primero checar el trasfondo de su vida y de su actuar. Esta persona, cuando a nosotros nos juzgó, realmente él estaba hablando de sí mismo, porque ahora sí que, como dice, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Realmente esta persona, cuando nosotros nos dimos cuenta de su actuar, de su vivir, créanme que tenía aún situaciones mucho más fuertes que las que nosotros estábamos viviendo en ese momento. No juzgamos, no criticamos, sin lugar a duda, entendimos lo que esta persona estaba haciendo y simple y sencillamente estaba hablando de sí misma, no de nosotros. A veces, mis queridos hermanos, tenemos que darnos cuenta si lo que vamos a hacer va a beneficiar a otros o va a lastimar a otros. Sin lugar a duda, primero que nada tenemos que hacer una introspección para poder llegar y acercarnos a nuestros hermanos. Ahora, como decía la palabra de Dios, antes de que llegues a quitar la paja del ojo de tu hermano, primero fíjate en la viga que traes en el tuyo. A muchas de las veces tenemos que darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos juzgando, porque en ocasiones, ahora sí que la escupida que aventamos al cielo, pues nos puede caer en la cara, y tenemos que primero darnos cuenta de ello. El día de hoy la palabra de Dios, sin lugar a duda, nos invita a eso. Y mucha gente utiliza la palabra de Dios a su criterio y a su conveniencia. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nos está hablando la palabra de Dios en este momento es que nosotros seamos misericordiosos con aquellas personas que nos rodean, y que incluso cuando nos acerquemos a ellos, simple y sencillamente sea con misericordia y no con juicio. Y muchas de las veces utilizamos el juicio antes que el grado de misericordia. Si llegamos con nuestros hermanos para poder compartir con ellos la palabra de Dios, y si con nuestro ejemplo, con nuestro actuar, nuestro vivir y con nuestro predicar, esa persona entiende el llamado de Dios y acepta la salvación de nuestro Padre Celestial, ahí es donde ya se realiza la misión. Pero a veces utilizamos la palabra de Dios, porque esta palabra la recuerdo perfectamente bien, que esta persona nos la compartió. En ese momento dijo, en la palabra de Dios dice esto, y nos lo citó tal cual. Y le dije, sí, pero también la palabra de Dios nos dice que seamos misericordiosos con aquellas personas que nos rodean.
y la persona seguía en ataque. Yo la verdad preferí en ese momento alejarme porque no íbamos a llegar absolutamente a nada. Y créanme, mis queridos hermanos, que después nos dimos cuenta del actuar y el proceder de esta persona y era todo lo contrario, era muy incongruente, dañando a otras personas, lastimándolos, defraudándolos, en fin. Y dices, ¿por qué tú te pones a juzgar tan duramente a una persona si en realidad tu actuar no es el más correcto? Pero nosotros no juzgamos, simple y sencillamente entendimos, como dice la palabra de Dios, de lo que habla la boca es de lo que está lleno el corazón, y en ocasiones tenemos que darnos cuenta de qué queremos llenar nuestro corazón. Si lo queremos llenar de misericordia, de sabiduría, de ciencia, de entendimiento, de amor hacia los demás, si queremos aprender a amar a todas aquellas personas que nos rodean. Ahora, es más sencillo quedarnos con esta palabra, con la parte del juicio, que quedarnos con la parte de la oración y de la conexión, porque dice, yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Por qué no quedarnos de esta palabra, el hacer oración, el invitar a la gente a conectarse con Dios, el hacer una cadena de oración en conjunto, el amar, la oración, la conexión, el acercarnos a Dios? Es más sencillo muchas de las veces quedarnos con el juicio. Como te repito, mucha gente utiliza la palabra de Dios a su criterio y a su conveniencia y no le da de verdad el contexto que esto tiene. Jesús, cuando hablaba, lo hacía con misericordia y Él no juzgaba. Imagínate, si Jesús se dejara llevar solamente por esto que Él mismo dijo, pues no hubiera acercado a María Magdalena a su grupo de apóstoles, no hubiera acercado a un Mateo, que en ese momento él era un publicano, no hubiera acercado a tantas y tantas personas que para los demás eran lo peor, la peor basura, que eran juzgados de la peor manera. Jesús nunca juzgó. Jesús, con sus palabras, acercó a las personas y con amor transformó sus vidas. ¿No es mucho más sencillo para poder acercarte a tu hermano el hablarle con amor, el ser misericordioso, el ser caritativo? Y que esa persona, si en algún momento está infringiendo en algo, entienda ese llamado. Pero si esa persona en realidad, simplemente por su actuar, por su vivir, está siendo juzgado, está siendo lastimado, antes que por su ser, por su esencia, entonces ahí es donde estamos nosotros cometiendo pecado. Muchas de las veces nos dejamos llevar por la envoltura sin darnos cuenta del sabor del dulce. Y lastimosamente nos volvemos jueces, críticos, duros. Somos como esos fariseos que dañaban a las personas, que las juzgaban antes de conocerlas, inclusive que juzgaron al mismo Jesús antes de conocerlo. Si tan solo ellos se hubieran acercado a Jesús y hubieran conocido toda la sabiduría que había en Jesús, se hubieran enamorado de Él, se hubieran extasiado y se hubieran llenado de su palabra, pero se limitaron solamente a lo que estaba escrito y no se dieron cuenta que lo que Él tenía en su interior era aún más grande que ni esas mismas palabras. Mis queridos hermanos, está perfecto, está correcto que sigamos los mandatos de Dios. Sin lugar a duda, a eso estamos llamados. Pero cuando violentamos y dañamos los valores de las demás personas, ahí es donde nosotros estamos cometiendo todavía más pecado. Tenemos que darnos cuenta, si lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy predicando, como estoy actuando, no daña a otros, entonces estoy haciendo lo correcto. Pero si lastima, si daña a otros, si daña su integridad, entonces ahí estoy cometiendo un grave pecado y seré juzgado por eso. Deja que Dios se encargue de hacer los juicios, deja que Dios se encargue de decir si la persona es digna o no de un plan de salvación. Y tú empieza a convertirte verdaderamente en un ser humano que ame y que entienda y acepte a las personas por como son, sin juicios, sin absolutamente nada que dañe su integridad. Y te puedo garantizar que viviremos en un mundo mejor, en un mundo lleno de paz, porque la paz se pierde cuando violentamos los derechos de otros. Ahí es en ese momento cuando nosotros en realidad estamos lastimando a los demás. Pero mis queridos hermanos, si los aceptamos y los amamos, en realidad vamos a vivir en un mundo lleno de armonía y seremos esa comunidad que está pidiendo Jesús de oración, de conexión, y acercaremos a más personas a vivir en ese mismo vínculo que nuestro Padre Celestial quiere para nosotros. Les mando un muy fuerte abrazo, mis queridos hermanos.
hermanos, Dios los bendice, paz y bien, y que todo lo que ustedes pidan se les conceda.